Muy buenas tardes a todas y a todos en este tiempo primaveral, pero que ya estamos, bueno, pues llegando ya queda poquito para llegar al verano. Estamos con una primavera calentita. Bueno, creo que hemos pasado todas las estaciones del 2024 más lo que tenemos del 2025, con la temperatura bastante calentita en todos los aspectos. Así que bueno, una semana más, el Rincón de Ana Vega desde Hit Radio Barcelona, pero nosotros estamos en Tenerife, aunque el invitado que tenemos hoy le tenemos en Lanzarote, o sea que importantísimo en estos tiempos. Y una semana más me acompaña mi querido, bueno, ya puedo decir colaborador, al que enganché sin preguntar. Es que me estoy volviendo igual, a lo mejor en algunos aspectos de que primero hago y luego pregunto. Manolo Marrero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estábamos por ahí? ¿Calor Muy también? bien, muy bien. Encantado de participar con ustedes, en conversar en un rato de sobremesa larga. Eso te quedó, ya te lo sabes, ¿eh? Alberto, a ti como no te Buenas vemos, tardes. puedes estar No, hasta en pijama si te da la gana. efectivamente. Lo has pillado en entrada y salida. No he estado disponible visualmente. Ya. Bueno, lo importante es que estás, evidentemente nos gusta más verte, a mí sobre todo porque como eres tú el que me llama joven, yo soy la mujer más feliz del mundo cuando yo te entrevisto a ti. Son Bueno, recuerdan que tanto a Alberto como a Manolo les he tenido por suerte, forman parte de este círculo, de este rincón de Ana Vega, en el que se va haciendo más grande para dar cabida a más personas que sobre todo defiendan los derechos humanos. Eso ya lo digo de entrada. Jamás voy a tener en mi rincón a nadie que vaya contra los derechos humanos. Eso para que quede claro y que no me digan que a lo mejor soy yo la dictadora. Bueno, pueden llamarme lo que les dé la gana, me da igual. Pero quiero dejarlo claro. No pienso sentar nunca a nadie en este rincón a personas que estén en contra de los derechos humanos. Que mucha crucecita, muchos rezos, pero luego ahí están, porque incluso los que están, se consideran católicos, apostólicos y romanos, resulta que son también las personas, muchas de ellas, no voy a decir todas, pero que sí se sientan en el Congreso de los Diputados, se sientan en el Senado, en ayuntamientos, en comunidades, cabildos, etc., etc., para no querer reconocer el genocidio de Gaza. Así que he dicho con todo esto en un día en el que, bueno, se lo comentaba a Manolo, mi estado de ánimos no es el mejor, es muy difícil cuando tienes tanta empatía, cuando te mueve tanto los sentimientos, se te remueven tanto, gestionar esta situación que ya, bueno, pues es desbordante y que desde luego me niego a dejar de ver la información porque precisamente la información, que no desinformación, es lo que hace, el saber y el estar ahí, si es a través de entrevistas, si es a través de carteles, de lo que haga falta. Pero hay que parar. Alberto, nuestro periodista gráfico, qué mejor persona que tú ahora mismo, igual que tener ahí a Manolo, pero tú estar además en las líneas de combate, ¿no? Lo podemos llamar así o como queramos llamarlo, y muy conocedor de lo que está ocurriendo en Gaza. Y que no es nada Ujú. nuevo, porque parece que esto empezó en 2024, pero es que esto viene de atrás y de atrás y de atrás y empezaríamos en el 2002. Bueno, y anteriormente también. Claro. Bueno, una anotación que creo que es importante hacer hoy, que nos implica a todos, por eso de que intentar ver también que geográficamente somos África, la emergencia climática. Hoy se alcanza en España y en muchos países lo que se llama en inglés el día de la sobreexplotación, el día de la sobrecapacidad. O sea, hemos consumido a fecha de hoy, tal día como hoy, 23 de mayo, lo que podemos producir, por decir así, ¿no? O sea, lo que el planeta es capaz de producir. Y este día está llegando cada vez más temprano. Entonces, sobre lo que tú decías, y con esto,
el trabajo que intentamos hacer muchas personas desde hace muchos años es un trabajo de advertencia, ¿no? Los que estamos aquí, que ya tenemos una edad, aunque yo siempre diga joven y muchachita, que es lo que toca, ¿no? Porque somos jóvenes hasta el final. Manolo Mm. también lo entiende porque él ha trabajado en esa línea en la que hemos fallado, que es la pedagogía, el explicar las cosas todo el tiempo, no todo el tiempo, hasta que nos da en la cara, porque hoy tenemos como una ola de reacción que en gran medida hay mucha gente que se apunta a ella en defender Palestina, que parece como una moda de repente, sino de manera continua, ¿no? Mi primera experiencia en Palestina e Israel, ¿no? Porque Israel existe como Estado, pero con sus fronteras que le dimos, ¿no? Palestina no tiene ese reconocimiento. Fue en el 2002. Yo llegué a Palestina e Israel justo unos días después de una operación militar que se llamaba Muro de Defensa, que fue el bloqueo. No, el Muro de Defensa fue. Yo me lío con los nombres ya. Bueno, fue el bloqueo durante un mes y el destrozo de la Mucata, sede administrativa de la Autoridad Palestina, como si aquí de repente empezamos a atacar la Moncloa, o las sedes del gobierno de Canarias, donde Manolo trabajó mucho tiempo, ¿no? Imagínense esa barbaridad. Con entonces Arafat, estamos hablando segunda intifada, un tiempo bárbaro, ¿no? Y también el bloqueo de la natividad de Belén en Palestina. O sea, durante un mes. Yo llegué un poquito después. Un destrozo impresionante. Y un apunte. Muchos de los coches, incluso el helicóptero que había en un hangar, eran donados por España. Que ahí viene otra cosa. Que Israel destroza un montón de infraestructuras pagadas con nuestro dinero y no se pide nada. Adelanto un poquito, o sea, ya el año pasado, yo visité en el 2016, que fui después de la ofensiva del 14, un centro que había sido pagado con dinero del Cabildo de Gran Canaria para la mujer, que se había ampliado en 4 pisos para arriba para dar más cobertura y al lado tenía un colegio. Ese centro no existe. Entonces ahí tenemos una historia para denunciar y para demandar que, ¿no? Con nuestro dinero. Pero bueno, a lo que voy. En ese momento se bloqueó la mucata, se bloqueó al presidente de la Autoridad Palestina, que entonces era Arafat, y poquito después, Arafat salió a darse bueno, después de salir de aquello, ¿no? Fue a Belén a saludar a la población y coincidió que estaba un viernes en Ramala y un comerciante que hablaba español, porque estuvo trabajando, un palestino que estuvo trabajando entre la frontera estuvo entre Argentina y Brasil, me dice, va a venir a rezar a Arafat hoy viernes. Y yo le pregunté, ¿de verdad? Dice, no lo sé. Entonces empezó a llegar seguridad. Él se bajó del coche, me dio la mano, me invitó a entrar a la salida, se subió al coche, hizo el signo de la victoria y después de eso me dio la mano y se despidió, ¿no? Fue un momento, un poco ese momento de la historia. ¿Por qué cuento esto? Poquito después, Israel bombardeó a saco la Mucata, que casi mata a Arafat. Mm. Cuando fuimos por la mañana, porque esa tarde tuvimos que salir de allí porque la operación fue por aire, bombardeo, o sea, fue bestial en Ramallah. Y un palestino nos decía, lo que no hicieron durante un mes lo han hecho en una noche. Y a partir de entonces, eh, el gobierno israelí señala, entonces estaba Ariel Sharon gobernando, señala a Arafat que si sale fuera de la Mucata, se lo carga. Él salía a la puerta, si recuerdan, a saludar a los mandatarios. En ese 2002, yo coincidí en el tiempo con Saramago, que fue a visitarle en ese tiempo. No coincidimos a la vez, pero sí en ese tiempo, porque años después, en una exposición que tuvimos de Israel-Palestina, dos pueblos condenados a entenderse, Saramago tuve la suerte que vino a una de las exposiciones en Lanzarote. ¿Por qué cuento esto? Desde entonces han ocurrido muchas cosas. En esos primeros meses del 2002, Israel empieza a proyectar el muro de separación que a todas luces, oh sorpresa, hoy se habla de apartheid, ya entonces muchos hablábamos de a dónde iba. No, bueno, esto es por seguridad. Ese muro fue condenado, no porque lo diga yo, ese muro es ilegal no solamente porque incumple todo, no permite el tránsito y la realización de los dos estados, sino porque el Tribunal Penal Internacional lo condena y se tiene que derribar por muchas cuestiones, ¿no? A veces a lo mejor la gente se puede liar un poco porque hablamos del tribunal y de la corte, el tribunal actúa sobre estados y la corte actúa sobre personas, ¿no? La orden de detención contra Netanyahu y la orden de detención contra Putin se basa en criterios
legales, ¿no? En un mundo basado en reglas. No es un criterio político, son iguales, ¿no? Y bueno, ya concluyo un poco. Todo esto también se junta con cuando Obama se iba ya del gobierno, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se vota y sale adelante una resolución que condena los asentamientos israelíes ilegales sobre territorio palestino. ¿Y qué hace Israel entonces? Llama a antisemitismo y dice, llama a consulta a mis embajadores porque me siento ofendido. Pero son dos resoluciones muy concretas que salen adelante sobre algo que hoy se materializa, ¿no? Que es la ocupación a lo bestial y el muro, ¿no? El apartheid real. Y entonces, vuelvo a repetirlo antes, hemos advertido el camino de lo que tú decías al principio. Eh, a ver, mi madre cuando yo iba al parque me decía, con aquellos no te juntes. Y si no, te llevabas un cholazo, ¿no? Eh, mm, esa visión de que fallamos, ¿no? En la pedagogía. Y por último, apuntar, a mí me tocó la ofensiva del año 14, de los 51 días, de un terror máximo hasta el momento en la franja de Gaza, de acabar con barrios enteros, de masacrar a la población porque sí, y historias que nunca, o sea, momentos que no olvidaré en mi vida. Desde los 51 días yo me pegué 31 días dentro y entonces la planificación era ya partir la franja en tres y arrasar completamente. ¿Por qué no se hizo? Por algo muy esencial. Porque estábamos la prensa internacional de... No murió ningún periodista internacional. Bueno, sí, miento. Bueno, ya había terminado la ofensiva, murió un italiano, pero porque estaba haciendo un reportaje sobre desactivación de las bombas israelíes que plagaban todo y les explotó. Pero nunca hubo bombardeo porque podías matar a 2.000, 3.000 palestinos, entre ellos, como ahora mismo, muchos niños, pero si matabas a un internacional, ojito, ¿no? Y bueno, eso ya me callo. Eh, Fue lo más terrible hasta entonces advertimos a dónde fue, año 2014, y ya estamos en esa repetición. Esto viene de una consecuencia de ir dejando hacer y hasta dónde puedo llegar. En el año, no recuerdo muy bien si fue 2006, 2009, bueno, el primer bombardeo sobre un colegio de las Naciones Unidas de la UNRWA, se montó un pollo impresionante internacionalmente. Condena, tal, tal. Y ahí han ido haciendo la progresión. A ver qué barbaridad, hasta dónde llego. Y de ahí vinieron muchas operaciones, esa que Muro de Defensa, que fue en la que yo estuve en Gaza, unas anteriores, plomo fundido, bueno, a estos les gusta poner esos nombres, ¿no? Y estamos hablando de 10 años después. Aquello fue la mayor barbaridad de desaparición de barrios enteros como Susailla o Petcanún, donde también compartí con Manu Pineda, quien fue eurodiputado hasta hace no mucho, y lo conocí durante esa ofensiva, que él estaba allí durante meses, estuvo, y después ya él consiguió salir por Rafah. Eh, Prácticamente muchos periodistas y gente que estábamos allí fuimos testigos y explicamos lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué y yo no estoy hablando de una opinión, porque una opinión no es un hecho. Yo estaba bajo las bombas como los propios palestinos, donde nos llamaban, nos avisaban que teníamos que salir del hotel, las casas alrededor las mandaban a evacuar o tiraban un mini misil, por decirlo así, toque en el techo y teníamos que salir porque al RACT iba a llegar una bomba de 1 tonelada. O sea, ese terror de la población nos tocó vivirlo en la prensa que estábamos allí igualmente. Lo que pasa es que, entre comillas, había algunas zonas que eran un poco, entre comillas, seguras para nosotros, pero que no estábamos exentos de eh, estar en medio de todo, ¿no? Porque cuando ibas a cubrir nos disparaban, y la barbaridad, ¿no? La barbaridad era ver niños destrozados, familias de- claro, es que era tanto el terror que muchas familias dormían todas juntas en la misma habitación de una casa para morir todas juntas, no dejar niños huérfanos ni mujeres solas. Y claro, hoy estamos viendo esa barbarie en tiempo real, por redes sociales, con periodistas que están allí. Entonces, sé perfectamente lo que está viviendo la población en Gaza y también en Cisjordania. Sí, y es documentarla, ¿no? Y Perdona explicar que lo te que está viendo. interrumpa, Alberto, que se están olvidando de Cisjordania, por cierto. Y también Claro, está. la última vez, después del 14, yo regresé a Gaza el 16 y pude entrar otra vez en Gaza y fui a buscar algunas de las historias 2 años después, ver lo que... Porque gran parte de mi trabajo, que intento después volcarlo en el proyecto educativo, es convivir. O sea, los medios de comunicación normalmente llegan, hacen la noticia, la publican y se marchan. Entonces, gran parte de mi trabajo es convivir, que es la única manera de contarlo. Porque, y va en esa base. eh, yo te estoy mostrando a alguien, algo, ¿no? Que estoy viendo con mi cámara. Pero hay Mm. alguien que te lo está contando, pero no te lo está contando con un vídeo que se hace, el mismo lo cuelga, que puede ser cierto o no.
sino nosotros mismos, lo que me estás contando, lo estamos mostrando antes y después, ¿no? Estamos allí. Y esa es la parte de la pedagogía que estamos fallando y el relato. Israel se está quedando con ciertas palabras. Hoy está o sea, lo de Palestina libre ya lo está considerando. O sea, le estamos dejando también usurpar esa parte del relato y ahí viene el fallo, ¿no? Esa pedagogía, falta pedagogía continua. Entonces, yo regresé en el 16 en esa reconstrucción de Gaza, ¿no? Y la última vez que volví fue en el 19 y entonces ya el gobierno israelí ya no nos daba los tarjetas de prensa, porque ellos evaluaban de otra manera los freelance, porque yo soy freelance. Y para justificar que eras freelance tenías que presentar tus facturas, incluso tu declaración de la renta. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, si hasta ahora tú me has dado el carnet, ¿por qué ahora no? Sigo siendo reportero gráfico. Entonces, sin ese carnet no puedes entrar en Gaza. Entonces, ya en ese tiempo, el trabajo que hice en Cisjordania, mayormente, y también la penúltima vez que fui, fue estar en Hebrón, en muchos sitios, donde ya se había estandarizado el corte de carreteras, carreteras exclusivas para los israelíes que conectan los asentamientos o los puntos de control militar. Algo que era complicado antes de moverse con muchos checkpoints, ahora ya había zonas exclusivas para los israelíes, donde no circulaba ningún coche palestino. Y me pareció tan loco que esa última vez que fui, digo, yo no vuelvo más a cubrir este conflicto en esa manera de persecución a la prensa. De hecho, me tocó una intifada y casi me detienen, ¿no? Normalmente, porque yo tenía que ir después a Jordania a cubrir el tema de campos de refugiados, y digo, bueno, me dejo detener y que el consulado trabaje, para eso le pagamos el sueldo. Pero esa vez me fui corriendo, porque no vaya a ser que tuviese problemas después a la hora de cruzar la frontera, ¿no? Entonces digo, mira, pero de lo normal es cuando te vienen a por ti, pues mm, yo puedo contar que la primera vez que fui a Palestina e Israel, cuando salía de Belén, esa amabilidad israelí, porque un gran problema de esta sociedad es que es una sociedad, primero, en gran mayoría, muy mal educada y muy violenta de por sí, que te trata con una manera a ti que, bueno, hay maneras de tratar, ¿no? Si eres americano, cuidado, chino, ¿no? Si eres europeo, pues trata de no pegarle, ¿no? Pero a mí me han puesto una pistola en la cabeza saliendo de Belén. Nos han sacado el coche y nos han puesto contra la pared. Amenazas constantes a la hora de trabajar, ¿no? Y aunque tú tengas un carnet de prensa, da absolutamente igual. Pero también ser testigo de cómo trataban a la población. Estar en las puertas de los checkpoints de Belén, una familia que tenía un control médico en un hospital muy importante en una de las zonas de Belén, no estaba, o sea, en zona, por decirlo así, israelí, porque venían de Jerusalén para entrar en Belén. Asistencia médica. No le dejaban entrar o dentro de las zonas de control israelí sobre el pueblo palestino, de gente que entraba a ciudades como Nablus, bloquear. Siempre recordaré que me recordaba una escena de esto típica nazi alemán contra judío, ¿no? De cómo una señora le decía que necesitaba ya entrar a su ciudad, estaba en un paso de pueblo palestino con pueblo palestino, ¿eh? Entrar a Nablus porque tenía cita con el doctor, la muela le dolía, y cómo aquel soldado se burlaba en su cara, abriéndole la boca, señalándole la muela. Eso lo tengo grabado. En cinta también, porque entonces trabajamos en cinta. Entonces, ese trato inhumano y eso que cuando yo fui en aquel momento existían esos atentados de palestinos que se inmolaban, se ponían cargas explosivas y explotaban en las guaguas, en los mercados. Nosotros nos llegamos a librar en el primer año del segundo que fui en el 2003, de uno por chiripa de una señora que nos cambió el transporte y salimos antes, porque si salimos más tarde nos pilla en Jaffa Street, en el centro de Jerusalén, y fue un palestino vestido de ultraortodoxo judío que explota y no tenía ningún sentido finalmente, porque nunca cambiaba nada, sino esa reacción de decir, yo me sacrifico por la causa, al final, pues en tu pueblo entran las palas, tiran tu casa y todas esas muertes que puedes llegar a entender ciertas cosas, ¿no? Porque si matan a tu madre, matan a tu hermana, la opresión, pues siempre había gente que decidía tener esa opción, pero que no ha cambiado absolutamente nada y empeoraba la situación en muchos pueblos, ¿no? Bueno, y así con infinidad de cosas, ¿no? De ver pueblos cerrados, militarmente, como la primera vez que fui, ¿no? En Nablus, un pueblo grandísimo, cerrado militarmente con los tanques, encerrar, sacar gente de sus casas, poniendo explosivos en las puertas para abrir las puertas en edificios, porque Nablus es muy, muy, con edificios casi casi en colinas, ¿no? Muy altos,
entrar en esas casas y ver cómo los soldados ponían cargas explosivas en cada una de las puertas, cada planta tenía 2 casas, sacaban a la gente y se pasaron 5 días metidos en un cole, más de 500 personas, porque el pueblo estaba militarmente cerrado. Y nunca me olvidaré que pasamos por una zona de tanques que dejaron pasar una ambulancia de chiripa y la tanqueta del tanque se gira y dispara directamente a los coches de prensa. Nos rompe las ruedas y tuvimos que ir a una zona donde poder cambiar. O sea, ese es el trato amable del ejército israelí constante contra la prensa internacional y ya no te digo contra la población palestina, ¿no? Manolo, me gustaría bueno, que participes, que eres buen conocedor. Hoy estoy que además hasta las palabras no consigo decirlas en condiciones. Conocedor de lo que ocurre ahí, activista hasta la médula. Y bueno, efectivamente, lo grave de todo esto es que parece que se lo han tomado como una moda y es que es así. O sea, puedes poner carteles, puedes poner lo que te dé la gana, pero es que eso no es que lo hagas un día o porque dice uno, vamos a poner esto y van todos como, que no se trata de ir como borregos. O sea, lo que hace falta es denunciar públicamente, poner nuestra cara, poner nuestra voz y aportar ese granito de arena. Eso es lo que tenemos que hacer, que lo hayan normalizado, porque es lo que han hecho. Lo que ha hecho toda Europa. Normalizar lo que no es normal. Y eso hacen exactamente lo mismo con otro. Entonces, esto no se ha frenado por intereses, eso es más que evidente. Han saltado, lo hablábamos en el anterior programa con Manolo, y efectivamente, o sea, llega un puñetero festival, que además no lo voy a mencionar más, y resulta que es cuando saltan, que van a mirar, que van a bloquear, bloqueo hasta aquí, pero tampoco podemos ir un poquito más allá. O sea, a la mitad del camino para intentar salvar el trasero con unos y con otros. Esa es mi visión. Entonces, Manolo, me gustaría tu intervención con Alberto, que os conocéis además, con lo cual ahí están. Muy bien, yo trabajé durante casi 40 años en educación, eh, tanto como maestro como después al final, los últimos 12 años como profesor de secundaria y los últimos 4 años como director de un instituto de secundaria. Conocí durante años, estuve participando en la Red Canaria de Escuelas Solidarias y los compañeros y compañeras en el momento en que me iba a jubilar y dado que la consejería ya no dedicaba personas liberadas para ese trabajo, pues me pidieron que de mi tiempo libre dedicara la mayor parte posible a la Red Canaria de Escuelas Solidarias a participar en su coordinación. Mi única exigencia para participar ahí fue que no lo quería hacer a título personal, sino quería un equipo de gente conmigo, porque si por cualquier circunstancia uno no podía estar un día o lo que sea, pues otro lo suplía y la cuestión seguía funcionando. Y tal fue así que ese año tuve que ausentarme durante casi 6 meses por motivos médicos y la cuestión funcionó porque había un equipo amplio de gente, entre los que estaba, por ejemplo, Rafa Blanco, Juan Hugué, otra gente más. Y Rafa Blanco fue precisamente el que me presentó a Alberto con su proyecto de paz en construcción, que le planteamos también a la consejería y demás el que lo apoyara, que ya lo había comenzado a hacer él individualmente. Y desde la Red Canaria de Escuelas Solidarias, pues hicimos que Alberto visitara institutos y colegios y llevara su experiencia, como nos la está contando hoy aquí, pues a chicos y chicas de Canarias para que vieran de primera mano algo que contaba alguien que había estado allí y demás. Tanto la experiencia en la zona esa como la experiencia de migrantes en zonas como Lesbos. Teníamos contacto con gente de Haití, con gente del pueblo saharaui en los campamentos de Tindú, etcétera, desde la Red Canaria de Escuelas Solidarias, y los chicos y chicas se planteaban, se conectaban semanalmente con chicos y chicas de los distintos lugares, con los medios que podían tener al alcance en esos sitios, que tenían bastantes dificultades,
Nosotros aquí teníamos muchas más posibilidades de conectarse los propios chicos a través de sus móviles o de las pizarras electrónicas o como fuera en cada centro. Por tanto, digamos que el trabajo hecho en Canarias, desde la Red Canaria de Escuelas Solidarias durante años, con respecto a lo que significa que los chicos y chicas que participaban en la Red Canaria de Escuelas Solidarias, cuando se habla a veces de esa juventud que no le interesa, que está perdida y tal, yo conozco a esta otra juventud y a esta otra gente que es muy comprometida, que defiende los valores, como tú planteabas al principio del programa, los derechos humanos y la Carta de la Tierra como dos referencias inexcusables para cualquier ciudadano o ciudadana de este planeta, dos guías sobre las que defender desde la ética y no necesariamente desde la moral, pues cuestiones como eso, los derechos humanos o todo lo que significa los principios de derechos climáticos, etcétera. Entonces, en este caso, la Red Canaria de Escuelas Solidarias, en la que participé durante una serie de años y que la estuve coordinando junto con otro grupo de compañeros y compañeras, pues se ha dedicado durante años en Canarias y ha sido pionera a nivel de Estado. Desconocido eso por parte de la población canaria y mucho más por la población a nivel estatal, de que en Canarias esta experiencia de que los chicos y chicas se acercaran al compromiso con la defensa de los derechos humanos, no solo aquí, sino en cualquier otro lugar del planeta, esa conexión de conectar con otras culturas, esa empatía, esa relación de traer chicos y chicas con sus profesores y profesoras desde Senegal a Canarias o visitar Senegal, o de las vacaciones en paz del pueblo saharaui, de los chicos y chicas saharauis cada año. Perdona que te haga un inciso, decir, como has dicho, lo de vacaciones en paz, que hoy también contaba, o ayer se intentó que pudiese estar también Alberto Negrín. Sí, lo Todos los conozco, años les suele compañero. entrevistar por el tema de los niños y niñas que vienen del Sáhara. Y bueno, pues no podía porque están con el Congreso de Comisiones Obreras, que ya le dije además que tomaré nota de algunas cosas para que se lo apunten los del Ya, sindicato. pues Pero a bien. lo que voy, efectivamente, ya puedes continuar, la importancia. Sí. Con Alberto Negrín hemos participado en cuestiones. Con Alberto Negrín, por ejemplo, acudí a la cuarta comisión hace 2 años, a la cuarta comisión de Naciones Unidas en Nueva York para hacer una defensa ante la cuarta comisión de Naciones Unidas en su sede frente a la delegación que llevó Marruecos. Desde Canarias llevamos una delegación de 30 y pico personas para defender los derechos del pueblo saharaui ante esa cuarta comisión de Naciones Unidas, ¿no? Pero en este caso, con respecto a centrarnos en lo que se ha hecho en las escuelas en Canarias respecto a la solidaridad, a la defensa de la paz, a lo que hemos defendido de que no se confunda la paz con la tranquilidad, con el sosiego, no. La paz tiene que estar unida siempre con la justicia, porque si no, no hay paz. En la defensa de los derechos humanos, precisamente en su preámbulo, del año 48, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, insta a que los pueblos tengan la capacidad de rebelarse contra sus gobernantes si incumplen con estas cuestiones. Es decir, nosotros tenemos la capacidad legal establecida por las propias Naciones Unidas de que nuestros dirigentes de los pueblos de las naciones europeas que hoy están apoyando a Israel, callando y con aquiescencia hacia lo que está ocurriendo en ese genocidio atroz contra el pueblo palestino, tenemos el derecho a rebelarnos, a declararnos insumisos, a que con nuestros impuestos no vaya ni un solo euro de esos más de 1.000 millones de contratos que actualmente hay con Israel para comprar armas, para vender armas, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que estamos amparados en la legalidad. Los ilegales son ellos. Los que no están cumpliendo las normas internacionales son nuestros gobiernos en estos momentos, los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno del Estado español también. Están fuera de la legalidad absolutamente
cuando están incumpliendo las normas que rigen las relaciones entre los países, la convivencia, la paz, los derechos humanos que hay que salvaguardar, los derechos de los niños y niñas inocentes que están muriendo, más de 14.000 en estos momentos, ya en las muertes de los más de 40.000 en lo que significa todo este genocidio del pueblo palestino, y por tanto tenemos el deber de rebelarnos frente a ellos, frente a nuestros gobiernos. No solo de salir a las calles a protestar, a pedir, sino de alguna manera plantearnos la desobediencia y señalarlos como personas que cómplices. estando representándonos, nombradas elegidas por nosotros a través de las urnas, están en la más absoluta ilegalidad, incumpliendo con las normas internacionales y propiciando con sus acciones o con sus omisiones que Importante. el, el pueblo, el Estado de Israel, el Estado sionista, esté cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino. Tanto eso hay que plantearlo claramente, y el compromiso de la ciudadanía en general, en la familia, en las escuelas, en donde quiera que sea el ámbito que sea, tenemos que defender ese asunto. No es una cuestión, como decía antes Alberto, que pueda estar de moda. No, yo creo que la gente está muy sensibilizada, estamos todos en general muy sensibilizados con este asunto. ¿Tú crees que en Y general? hay gente muy mal nacida, desde mi punto de vista, que sigue defendiendo ¿Pero esta tú crees cuestión. que es generalizada estar a favor de Palestina? Sí, sí, yo estoy convencido de que sí, aunque haya gente que no se salga a manifestar a las calles. Hay una mayoría silenciosa, pero que si tuviera ocasión de pronunciarse a través de cualquier instrumento, seguro que sí. Yo estoy convencido de que sí, porque yo soy muy positivo siempre y considero que Yo lo era, yo la lo era. mayoría de la humanidad es buena, tiene sentimientos, es empática, etcétera. Pero después hay sectores minoritarios, afortunadamente, de personal que la vida de los demás le importa un rábano. Es que tienen que ser minorías, ¿sabes por qué? Porque son las minorías privilegiadas, son las minorías enriquecidas, son las Mm. minorías que explotan a esas mayorías, son ese grupo de gente que está en el poder y que sigue enriqueciéndose a costa del conjunto de la sociedad. Por tanto, yo considero que la sociedad mayoritariamente es una sociedad que defiende la justicia, que defiende la paz, que critica y no apoya ese genocidio, etcétera, etcétera. Que salgan las manifestaciones o no, eso es una cuestión de mayores activistas, de mayor compromiso, de considerar que eso es un instrumento importante Bueno, y también la foto. para Y también la presionar sobre foto, ¿eh? nuestros gobiernos. Y algunos la Pero yo foto. estoy convencido de que en cualquier casa, en torno a una mesa, cuando están sentados y surge ese tema, la mayoría de los que están en esa mesa, o la práctica totalidad, son gente que defiende la paz, la convivencia, la solidaridad, y que está en contra de este genocidio. De eso estoy convencidísimo. Es que si no, entre otras cosas, Ya. a la, ¿Qué sentido tiene? yo me he dedicado a una profesión eminentemente optimista. Que sí, que sí. Siempre he considerado que cualquier chico o chica tiene la capacidad de progresar intelectualmente y además de crecer en su interior con la adquisición y la aprehensión de alguna forma de valores, de derechos humanos, de convertirse en mejores personas, etcétera, etcétera. Y a eso me he Bueno, dedicado. Por eso sigo confiando en que es una mayoría las no, que yo, personas que están yo en también, esta pero discusión. yo veo lo que hay ahora. Alberto, que te tenemos por ahí, además ya llevamos media hora de programa. Alberto, ¿algo que decir respecto a lo que está diciendo Manolo? Que creo que sí. Algo muy importante. Hace poquito que va en esa dirección, ¿no? La importancia de la visión histórica de las cosas, ¿no? La memoria histórica y estas cosas. Yo acabo de llegar hace poquito de Londres, estuve en esos actos conmemorativos del Día de la Victoria, el día, ¿no? Que Churchill hizo la V y le dijo a los nazis, ahí os quedáis, ¿no? Y eso fue después la creación de los derechos humanos y todo eso, después de dos guerras mundiales, ¿no? Mm. Y estuve en lo que llamaban el Churchill War Room, lo que era el comité el búnker de Churchill, ¿no? Y hay una parte allí que hay una bandera de Palestina bajo el protectorado británico.
Y hay una explicación didáctica de qué fue aquello. Los que gritaban Palestina libre eran entonces los sionistas, los israelíes que entonces no tenían Estado, ¿no? Eran los que cometían atentados. Y algo muy importante que no me cabe en la cabeza, y esto es un poco política, Manolo, eh, sigo sin entender de la cantidad de décadas y décadas de organismos que vigilan los derechos humanos, algunos con componente europeo, pagados por Europa, algunos independientes. Hay nombres, fechas, con cargos para miles y miles de colonos, ciudadanos israelíes. Que tú elijas ser judío es tu problema. No va contra ti por ser judío. Es por ser israelí y en un mundo basado en reglas. Entonces, el relato hay que rompérselo ya de una vez. Sigo sin entender, porque ellos tienen ese relato y lo tienen muy aprendido, de que son el pueblo elegido. Y como el mundo se lo corrobora, y lo que decía Manolo, son unos pocos, pero es unos pocos que están haciendo un daño terrible. O sea, ahora ya con el atentado, el otro día el asesinato de dos de la embajada, eh, tenemos décadas y décadas de asesinatos cometidos por Israel, por Europa, por el mundo. Hace poco el bombardeo del barco de la flotilla en suelo, en aguas europeas, ¿no? Pero a lo que voy, si mañana todo israelí que tenga una causa de sangre, de violación de los derechos humanos, no una sanción contra tres colonos, no, no, contra todo. Y mañana ningún israelí pudiera salir de Israel porque les detienen, se les juzga con las pruebas que existen, entonces dirían, pues por aquí no podemos salir, esto no puede continuar, porque entonces ya les ponemos en eso de que a lo que voy es que ellos constatan que son el pueblo elegido como les cuentan, y es lo que decía antes, cuando tú estás allí, constata que se sienten por encima de todo y ellos les pertenece todo. Entonces, yo sigo sin explicarme con la cantidad de pruebas que existen, que no se empieza a detener a todo el mundo que haya cometido algo, entonces tendría una consecuencia, Mm. que no podían ir libremente por el mundo y que lo que hacen tiene una causa-efecto. Igual que Netanyahu, que ha viajado hace poco por varios lugares, incluso fue a Hungría, y claro, la Corte Penal no tiene forma de articular la detención de este señor si la policía... O sea, que un presidente de Hungría, de la Unión Europea, esté por encima de la ley y diga no se le va a detener, no sé si tiene algún papel la Policía Europea o la Europol para poder articular una orden de detención. Porque si mañana Putin pone un pie en Hungría, se le detiene, Claro. ¿no? Entonces, Netanyahu y compañía van libremente. Como Trump, Entonces, sigo sin entender esa parte, que tenemos nombres, apellidos, causas abiertas, porque cuando yo, las veces que estaba con abogados y organizaciones en Palestina, verifican todas esas violaciones y delante de mis ojos. O sea, después del bombardeo, después del el asedio del 14, se abrió una investigación, pero para investigar qué pasó, qué hicieron los israelíes y qué hicieron los palestinos jamás. Porque si tú eres buen vecino, y esto va a lo que el trabajo de Manolo, ¿no? Con la educación, el radicalismo no tiene razón de existir. Entonces, si tú eres buen vecino, recuerdo la segunda vez que fui en el 2003, me perdí por Ramala y di con una oficina de asuntos exteriores con la Unión Europea y me metí ahí dentro. Y una de las dos personas de la oficina hablaba español, porque hubo una época, que es de esa época que vino mucha gente de Palestina, Barcelona, Cuba, y hay una red de ese éxodo de los palestinos, ¿no? De que ya ahora son bisnietos, ¿no? Hijos siguen siendo, a día de hoy todavía hay muchos vivos, ¿no? Y fue muy bonito porque en cada lugar que iba a visitar me ponía una persona que hablaba español. En Gaza, en Hebrón, en una alcaldía que se llamaba Dura. Y era un alcalde muy simpático que hablaba con acento cubano y me explicaba el destrozo del pueblo y había hecho un parque grandísimo con cooperación de la ciudad de Siena. Y él me soltaba. Además, era la prueba del 12 grado, creo que era lo último, y fuimos a visitar los colegios para ver cómo se... Y el inspector, que nos lo encontramos en, pues lo típico, ¿no? Allí sales de un pueblo, hay una carretera israelí que corta tu acceso, hay una montaña de arena donde se paran los coches, tienes que caminar y después del otro montículo, pues tienes que coger uno o dos transportes porque te vas a encontrar la misma situación. Pues este inspector tenía que visitar los lugares a pie porque no podía ir un señor mayor. Entonces, y este alcalde me decía, yo
quiero convivir. O sea, ¿qué puedo hacer con una municipalidad israelí? ¿Podemos cooperar? Nunca. Fuera del relato, si quieres llamarlo propagandístico o así verbal, un poco mediático, ¿no? Nunca he escuchado a un palestino decir que no quiero que exista Israel, que quiero matar a todos los israelíes. Nunca. Siempre he escuchado, si tengo este trozo de tierra, que me dejen tranquilamente aquí. Sin embargo, cuando estuve la segunda vez en el 2003, la segunda vez en Gaza, que los tanques israelíes destrozaron todos los campos de cítricos, Gaza era, si no era como, me decían que era como el segundo productor de cítricos del mundo. Pues todo aquello arrasado. Para que se hagan una comparación, la franja de Gaza tiene el tamaño de Lanzarote, con 2 millones de personas. O sea, todos los habitantes de las Islas Canarias en mi isla, Lanzarote. Imagínate esa barbaridad. Si tú bombardeas allí, mata gente. Y cuando yo enseñaba esas imágenes de las familias palestinas yendo con carros tirados por burros, eso está grabado porque al segundo año que visité Palestina e Israel hice un diario de viaje en vídeo y este fragmento lo colgué hace poco, solamente el de Gaza. ¿Cómo era la vida en Gaza de terrible entonces, no? Cuando mostraba esas imágenes en bruto a la gente que estaba en el Bed and Breakfast en Jerusalén, que eran judíos, israelíes, eh, me decían que eran terroristas. Digo, el niño es un terrorista, el burro es un terrorista, la señora que no tiene ya la casa destruida bajo los escombros al lado de una caseta de campaña 2003 es un terrorista. Con eso te lo resumo todo, ¿no? Entonces, Mo- sigo sin entender, Manolo, qué pasa con esa presión de la Corte Penal Internacional que debería tener todas las causas abiertas. Sé que algunos abogados han hecho, como en estos últimos años, denuncias individualmente de soldados. Algo que destacan mucho es que mucho israelí que se está yendo al sur de Argentina, que era uno de los lugares dentro del sionismo que decían que era para poner su estado, ¿no? Y están como, entre comillas, colonizando el sur de Argentina, ¿no? Vamos, que viajan libremente, o sea, cientos de soldados después de matar en Gaza se van allí de vacaciones. Vale, Entonces, vamos a sigo hacer sin entender esa una, parte. Manolo, vamos a hacer Alberto, porque se nos va el tiempo y entra otro programa. Lo que vamos a hacer es que Manolo, de la manera más, bueno, eres profesor y como tal, el resumen lo sabes hacer perfectamente para responder así a Alberto y ya nos despedimos del programa por ahí, pero por hoy, pero desde luego, Alberto, volveremos a contactar contigo, pues bueno, vamos a dejar pasar unas semanas para tener esa información que es de la que nosotros sí nos podemos fiar, de la tuya, porque es al que yo personalmente conozco además. Manolo, cuando quieras y ya finalizamos por hoy, di, contesta. Sí, bien, sí, sí. Mira, vamos a ver, un poco continuando con la actuación que se podría hacer desde nuestra sociedad y que se está haciendo, es seguir presionando por todos los medios posibles, bien con presencia en las calles, bien con escritos de opinión, bien con exigencias a nuestras autoridades de la manera que estemos, en cualquier acto que estén, en cualquier lugar planteando la necesidad de que cierren filas en torno a el boicot a Israel. Eso por una parte como exigencia a nuestras autoridades. Pero es que como ciudadanos y ciudadanas también tenemos posibilidades. O sea, si le estamos pidiendo al gobierno del Estado español que rompa de alguna manera, que rescinda los 1.000 millones que tiene en contratos con Israel para compra de armamento, venta, etcétera, etcétera. En estos momentos, pues busquemos en las páginas del boicot a productos israelíes que se venden en todos nuestros supermercados, Las en todos papas, ellos, que a la y nos gente se le y no, olvida, pero aparte de papas, y muchas cosas más. enorme cantidad, que no voy a anunciar ninguno porque es una enorme cantidad Mm. contrastada de productos israelíes que si dejamos de consumirlos, pues nuestro dinero no va a seguir financiando a un Estado, y me refiero a un Estado genocida. Dentro de ese Estado hay gente que disiente de lo que está haciendo sus dirigentes y hay una parte importante, grandísima de la población que están todos militarizados porque es obligatorio el servicio militar de hombres, mujeres y de toda la sociedad de manera permanente.
es una sociedad militarizada, pero se tendrían que resentir de alguna manera si a nivel internacional la ciudadanía, ahí sí tenemos nuestra parte de responsabilidad, cogiéramos la listita de productos y evitáramos comprar aquellos productos que podemos adquirir otros parecidos de otras marcas y de otros lugares de procedencia que no sea Israel. Esa es una actuación que no es difícil de hacer y ese boicot es fundamental desde mi punto de vista. Con eso sintetizo mi intervención para ultimar el programa. Es decir, llamamiento a la ciudadanía a que participemos de forma activa en el boicot a los Bueno, pues productos de en la procedencia israelí. misma haremos los demás también de poner. Ana se quedó congelada, creo. También añadir una cosa, Manolo, que tenemos una empresa de chocolatinas de Canarias que vende activamente en Israel. Porque me he encontrado cuando he viajado también esa implicación de que no sabemos, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, es terrorífico ver que lo simple, lo que tú estás explicando, es lo que debemos activar, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad para poder articular cosas y visibilizar, pero continuamente, ¿no? Para cambiar las realidades. Pero es eso, ¿no? O sea, Bueno, a lo largo de la historia lo tenemos constatado que solamente hay... Esa es la revolución ciudadana que sí podemos hacer y que podemos hacerlo de manera responsable individualmente cada uno de nosotros y nosotras. A los gobiernos les tenemos que seguir exigiendo y presionando y decirle que están en una fase de ilegalidad absoluta, incumpliendo normas internacionales e incumpliendo Carta de Naciones Unidas, etcétera, sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas, aparte de salir a las calles, lo que nos apetezca y tengamos ese compromiso, cuando vayamos a comprar, fijémonos en productos que son de origen israelí o incluso, como decía Alberto, en productos que sepamos que fabricados aquí en nuestras islas, en otros lugares, van a parar a Israel para decir no, boicot a esos productos. Y verás tú cómo la economía de esos lugares se empieza a resentir y alguna presión haremos como ciudadanos y ciudadanas. Y por último, algo muy importante es esa pedagogía, ¿no? Es señalar siempre quiénes son malas personas, por decirlo así, ¿no? Esa connivencia que tenemos con los saudíes, bueno, que cometen atentados en Europa, pero son nuestros amigos, ¿no? Financiados por Arabia Saudí. Y algo muy gracioso que planteaba cuando estuve trabajando en Ucrania, estuve dando charlas en las universidades, era el flaco favor que le estaba haciendo Israel a la guerra en Ucrania, porque estaba, aparte de invisibilizando, dice, bueno, hay que hacer algo aquí, pero quien está absorbiendo toda la capacidad de ayuda se la está llevando, por decir así, no hay balas para toda la guerra. Pero lo que les venía a explicar con esto era qué alianzas tenemos. Y fue muy gracioso porque algunos te salían con alguna cosa con una flama, pero es que eso había que hacerlo. Digo, me estás dando el mismo argumento que utiliza Putin para atacarte a ti. Pero era muy gracioso porque yo les ponía sobre la mesa que en Israel hay un partido que defiende los intereses de Rusia en Israel, que apoya a Netanyahu, ¿no? Y entonces se vio cuando en la Casa Blanca Trump hizo lo que hizo a Zelensky, cómo de repente un montón de perfiles empezaron a quitar las banderas ucranianas y tal, después de lo de la Casa Blanca. Entonces, siempre digo, cuidado con quién quieres que des tu apoyo, porque mañana, exactamente ahora mismo, por detrás no te está ayudando. O sea, no vemos a Netanyahu hablar con Putin ni con Trump para que pare, o sea, no, que apoyen, no, directamente, ¿no? Cómo desaparecen esos apoyos cuando me interesan, ¿no? Por eso es muy peligroso las alianzas muchas veces que tenemos, como decía aquel Kissinger, ¿no? Es nuestro hijo, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, sobre Somoza el otro, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque el trabajo de advertencia de visibilizar quiénes son gente terrorífica y hacia dónde van va de la mano de la visión histórica de las cosas, la pedagogía y escuchar a la gente que sabe de lo que habla. Yo no sé absolutamente nada, solamente vivo sobre el terreno y convivo con la gente que me... Pero la gente de a pie, no desde la visión política solamente y el relato y el discurso, sino, a ver, el terror de estar bajo las bombas no lo vive todo el mundo, sino
la gente que está en esos conflictos. Yo tengo suerte que si todo sale bien, yo regreso a Lanzarote y les veo a ustedes aquí, aunque hoy no me vean la cara. Bueno, pues nada, Alberto y Manolo, ¿querías decir algo? No, ¿vale? Alberto, muchísimas gracias. Espero tenerte pronto. No me acuerdo qué era. Ah, era Mafalda, no se me ha olvidado, ¿eh? Que lo Está sepas. por Lo aquí, sigo, lo está sigo por aquí. teniendo puesto. Ya le contaré yo a Manolo la Un historia de último, un Mafalda último con. apunte, un último Ya se lo apunte que con- les toca a ustedes, que La Laguna va a ser, por el 25 aniversario de la UNESCO, de la Sí. celebración hay un campus internacional y va a haber, dentro de las 3 categorías, hay una sobre humanidades, por resumirlo así, es donde me va a tocar estar con otros periodistas y es finales de julio. Va a ser 28 y 29 es el tiempo que me va a tocar a mí. Y lo de como primicia exclusiva, la exposición de Paz en Construcción que hicimos con el Orfeón La Paz, que está en La Laguna, Mm. se va a exponer durante del 15, seguramente del 15 al 31 de julio, en la obra social allí en La Laguna. Te lo doy como exclusiva. Muchas gracias, Alberto. Lo habíamos hablado, pero yo no iba a decir nada. Así que mira, la primicia, si es lo que tiene este rincón, no necesitamos otra cosa. Luego la información que queremos y las noticias que queremos están ahí de primera mano y eso se llama lealtad. Nos vemos Muchísimas Pues cara a nada, cara gracias. ahí. Alberto, Un abrazo. mucho cuidadito. Estamos en contacto. Gracias por regalarnos ese tiempo cuando estás a la carrera de un lado para otro. Manolo, muchísimas gracias por acompañarme otro día pues más. gracias a Ojalá ustedes y podamos hacer un saludos a ti, programa, Alberto, y a los demás. Venga, ojalá Un podamos abrazo. hacer un programa en el que, bueno, que sí, que se puede hacer, de otro, dándole la vuelta y vamos a ver esa parte optimista que hay cosas en el mundo que si no, no estaríamos aquí. Y además nos vienen detrás los nietos, así que por ellos y ellas. Muchísimas gracias a los dos Un abrazo a todos y todas. y, y un beso enorme. hasta luego. Chao. Pues nada, aquí es donde terminamos el programa de hoy. Teníamos claro que Alberto iba a ser, Alberto Rojas, nuestro periodista gráfico, que conoce de primera mano porque ha estado ahí desde el principio. Ahora reflexionen, esto viene de antes de los 80, pero en el 82 ya empezaron a ocurrir cosas, en el 83 y así hasta aquí. Es decir, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, esa barbarie, pues bueno, hasta que ha explotado, así de simple. El tener a alguien como Manolo Marrero Morales, una persona, bueno, como político y profesor, yo diría que profesor antes que político y antes que todo eso como persona solidaria y activista social, la importancia de contrastar. O sea, cuando se habla no hay que hablar, no, yo he escuchado aquí porque dicen, porque es que este es de este lado, yo no voy a hacerle caso. Hago a los del otro lado. No, señor. Aquí hay que coger la información en el que tenemos que dejar a un lado el color, me caiga este bien porque está aquí o está allá, dejarlo y escuchar y entender el por qué suceden las cosas y dónde estamos actuando de forma, pues bueno, como si no fuese con nosotros las historias. Y no lo digo porque esto no es una cuestión de hablar personalmente, sino cómo está la sociedad. Y esa es la realidad, efectivamente, será una minoría, pero una minoría que hace tanto daño que consigue parar y silenciar a otros. Estaba diciendo, porque ha habido un momento que se ha ido, que bueno, efectivamente hay muchas formas de ayudar, de aportar para luchar contra, poner nuestro granito de arena contra esa masacre, contra ese exterminio, y es efectivamente todo lo que venga de Israel, mirar bien todo lo que se compra para no coger esos productos, para debilitar la economía, que es lo que hay que hacer, porque al final es la única forma de ir, aparte de otras formas que tienen que hacer a nivel político, pero nosotros como ciudadanía y que somos defensores de la paz. Y luego, por otro lado, decía que, bueno, yo he tenido también ahí adormilado lo que son mis artículos en diferentes periódicos y, bueno, pues toca retomarlo. Le tomo la palabra a lo que ha dicho Manolo Marrero y sí, y escribir.
y no dejar que esto se quede en nada, que no es lo que haga uno, sino poquito, 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 somos muchísimos granos de arena que podemos hacer montañas y montañas y debilitar. Así que lo dicho, nos escuchamos la próxima semana, nos veremos en los podcasts cuando se van subiendo y decirles, por favor, que no hablemos sin saber y dejemos el odio, que a este mundo no hemos venido para odiar, sino para vivir de la mejor manera posible y en el que puedan vivir todas y todos. Hasta la próxima semana y muchísimos saludos a todos nuestros oyentes de Hit Radio Barcelona. Gracias.